Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. En este video exploraremos el destino de algunos de los principales villanos enfrentados por Luffy a lo largo de la saga de One Piece. Y sí, algunos de ellos fueron derrotados definitivamente, lo cual es aterrador. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, quienes siguen One Piece saben que Alvida fue la primera antagonista enfrentada por Luffy. Inicialmente, Alvida no era tan fuerte como la conocemos después. Ella comió la fruta del diablo, llamada Sube Sube no Mi, que la hizo inmune a ataques físicos, es decir, nadie más podía lastimarla con puñetazos o patadas. Después de ser derrotada por Luffy, hizo una alianza con Buggy, el payaso, y pasó a formar parte de un grupo aún mayor. Durante el timeskip, el periodo de entrenamiento de Luffy, Alvida se unió a la Cross Guild, una organización criminal formada por Buggy, Crocodile y Mihawk. Luego enfrentó a Morgan, el hombre de hacha, un capitán corrupto de la marina que fue derrotado por Luffy y perdió su cargo. Morgan fue arrestado, pero escapó y en una historia de portada se mostró perdido vagando por el mar. Después enfrentó a Buggy, el payaso, y Buggy fue el primer enemigo de Luffy que realmente fue difícil de derrotar. Después de ese enfrentamiento, evolucionó considerablemente y con base en mentiras, llegó a convertirse en uno de los 4 emperadores. Su recompensa subió de 15 millones a más de 3.000 millones de berries, lo que demuestra que, obviamente, aún está en acción, siendo el falso líder de la Cross Guild, haciéndolo parecer una de las figuras más grandes de los piratas en el Nuevo Mundo. Poco después de la lucha contra Buggy, Luffy enfrentó a Kuro, el capitán de los piratas del Gato Negro. Al principio, después de ser derrotado, fue rescatado por sus subordinados y desapareció de las historias del manga, ni siquiera apareciendo en las historias de portada. Su aparición en el anime mostró que vivió en paz en una cabaña en el East Blue, y con su plan destruido y su identidad revelada, su vida como pirata llegó a su fin. Luego, al llegar al Baratie, Luffy conoció a Don Krieg, conocido por autoproclamarse el pirata más fuerte del East Blue. Fue derrotado por Luffy en una batalla increíble, y después de eso, su tripulación fue destruida, y él huyó, pero descubrimos que Don Krieg ahora vive en una base cercana al cuartel general de los piratas de Barba Negra. Finalmente, llegamos al tritón Arlong, que fue el responsable de las desventuras en la vida de Nami. Después de ser derrotado por Luffy, fue capturado por la marina y enviado a una prisión desconocida. Existe especulación sobre su destino. Algunos creen que puede haber sido llevado a Impel Down, pero no hay confirmación oficial hasta el momento. Y después de que su tripulación inicial fuera formada, Luffy conoció a Smoker. Smoker fue uno de los primeros marinos en convertirse en un gran antagonista de Luffy. Se enfrentaron varias veces, incluyendo en Lockdown y durante la guerra de Marineford. Smoker, actualmente vicealmirante y líder del G5, lo que demuestra que ha evolucionado mucho. También lo vimos luchando contra Crocodile, el primer Shichibukai que Luffy enfrentó, intentando tomar el control de Alabasta. Después de la derrota ante Luffy, Crocodile fue arrestado y luego liberado para ayudar en Marineford. Después del timeskip, formó la Cross Guild con Mihawk. Un poco más adelante, tenemos a Enel, que después de ser derrotado en Skypiea, fue a la luna, donde estableció su imperio con autómatas. Permaneció allí hasta ahora, y su regreso a la historia de One Piece sigue siendo un misterio esperado por los fans. Luego, tenemos una mención honorable a Foxy, que fue derrotado en Long Ring Long Land durante el Davy Back Fight. Después de esa derrota, se alejó, pero en un episodio posterior, se muestra que él y su tripulación están en dificultades. Foxy parece estar intentando sobrevivir en condiciones adversas, pero sigue intentando ser pirata. Otro personaje muy importante es Rob Lucci, que fue el principal antagonista de Enies Lobby, derrotado por Luffy en una de las batallas más intensas de la serie. Después del timeskip, fue promovido a la CP0 y fue visto en varias misiones por el mundo, incluyendo en el reciente arco de Egghead. También vimos al aterrador Gekko Moria, el usuario de la Kage Kage no Mi, Fruta de la Sombra, quien fue derrotado por Luffy en Thriller Bark. Después de eso, reapareció en la guerra de Marineford, pero fue casi ejecutado por Doflamingo. En el timeskip, Moria fue liberado de Impel Down por Koby y Perona, y está intentando recuperar sus fuerzas. También tenemos a Bartolomeo Kuma y Kizaru, que se enfrentaron a Luffy en Sabaody. Ese día Luffy fue derrotado, y luego ocurrieron los eventos del timeskip, pero después descubrimos el trágico destino de Kuma, quien luchó hasta el final para proteger a quienes amaba.
Kizaru, por su parte, sigue siendo almirante, incluso en la batalla de Marineford, donde se enfrentó a varios marinos, como su abuelo Garp, quien se retiró y fue capturado por los piratas de Barba Negra debido a Aokiji, que también luchó en Marineford, abandonó la marina y se convirtió en pirata. Akainu, en cambio, se mantuvo en la marina y ascendió de cargo, convirtiéndose en el almirante de la flota. Sin embargo, poco antes de Marineford, Luffy había ido a Impel Down, donde se enfrentó a Magellan, el imbatible carcelero de Impel Down, responsable de supervisar a los prisioneros más peligrosos. Fue derrotado por los prisioneros en su intento de evitar la fuga de Luffy y otros piratas, pero después de sus fallos fue degradado por el gobierno mundial. Continúa trabajando en la prisión, pero ahora con el título de vicecarcelero jefe. También es importante recordar a Jody Jones y Vanderdecken Nuedo, dos villanos derrotados por Luffy en Fishman Island. Después de que los Reyes de los Mares evitaran que Noah chocara con la isla, los príncipes trajeron a Decken inconsciente y a Jody a la plaza, y los pusieron en prisión, con Fukaboshi declarando que ambos capitanes piratas estarán encarcelados para siempre. Luego fueron encerrados en una de las prisiones del palacio junto con los oficiales de los nuevos piratas Hombre Pez. Pero vamos un poco al futuro. Hablemos de Caesar Clown. Después de ser derrotado en Punk Hazard, Caesar fue llevado como rehén por Big Mom y Kaido. Fue forzado a crear un antídoto para la tribu Mink y, después de un tiempo, Caesar y Judge se encontraron nuevamente y comenzaron a discutir y pelear por su tiempo en Mats, llegando ambos a la conclusión de que su verdadero problema era Vegapunk, momento en el que decidieron cooperar entre sí y formaron la Neo Mats. Y si hablamos de Caesar Clown, tenemos que hablar de Doflamingo, quien fue derrotado por Luffy en una de las batallas más increíbles de todos los tiempos, la gran batalla en Dressrosa, donde después de ser derrotado por Luffy y perder su puesto de Shichibukai, Doflamingo vio todos sus objetivos y sueños llegar a su fin. Entonces fue encarcelado en Impel Down, en el nivel 6, y ahora solo se queda parado esperando la caída de los nobles mundiales. ¿Y hablamos de los Yonkus? Big Mom fue una de las emperadoras más poderosas del mar y líder de los piratas Big Mom. Su primera aparición ocurrió durante la saga de Whole Cake Island, donde Luffy y su tripulación enfrentaron enormes desafíos. La batalla más épica contra Big Mom ocurrió en la Guerra de Onigashima, donde se unió a Kaido para formar la temible alianza de los piratas bestia. Luffy, Law y Kid unieron fuerzas para derrotar a Big Mom, quien poseía habilidades devastadoras y una resistencia impresionante. El enfrentamiento entre ellos fue largo e intenso, y fue Kid y Law juntos quienes derrotaron a la emperatriz. Aunque no se ha confirmado con un 100% de certeza, muchos creen que Big Mom perdió la vida después de esa batalla, ya que cayó de la isla de Onigashima. En la misma batalla, Kaido, conocido como la criatura más fuerte del mundo, fue el líder de los piratas bestia, y también uno de los 4 emperadores. Durante la guerra en Onigashima, Kaido se convirtió en uno de los mayores adversarios de Luffy, debido a su poder colosal, resistencia prácticamente imbatible, y la habilidad de transformarse en un enorme dragón. Kaido es famoso por su fuerza bruta y su obsesión por crear una gran guerra mundial. Luffy enfrentó a Kaido en varios momentos, lo que resultó en una batalla épica, durante la cual Luffy alcanzó un nuevo nivel de poder al despertar su fruta del diablo. Al final de la batalla, Luffy logró usar toda su libertad, con un golpe colosal que fue el clímax de su evolución como pirata. Después de ser alcanzado por este ataque devastador, Kaido cayó en un volcán submarino, dejando al público en suspenso sobre su destino. Sin embargo, al igual que con Big Mom, es difícil afirmar con certeza si Kaido perdió la vida o no, pero muchos creen que fue derrotado de manera definitiva, principalmente debido al impacto del ataque de Luffy. Recientemente, también vimos a Jay García Saturno, enfrentando a Luffy y sus compañeros en Egghead. Él, uno de los miembros del Gorosei, los 5 ancianos, fue el principal antagonista del arco de Egghead. Intentó enfrentarse a Luffy, pero fue derrotado por el hecho de no poder capturar a Luffy, ni quitarle la vida a Vegapunk sin ser notado, y después de su fracaso, fue castigado por Imu-sama, quien le absorbió la energía vital, transformándolo en un esqueleto, y su historia terminó abruptamente. Y estos son los principales villanos de One Piece. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!